Bien, jóvenes, pongan su nombre, matrícula en el chat para que quede registro de ello. Entonces yo voy a... oh, perfecto, bueno. Bien, hoy vamos a dar inicio a la unidad 2, el mercado de bienes y servicios. Es uno de los mercados más importantes en términos generales de la economía y da cuenta de cómo funciona verdaderamente si se quiere, el mágico mundo de la oferta y la demanda, que es precisamente lo que nosotros vamos a tratar, así como otros elementos que tienen que ver con la elasticidad precio-demanda, elasticidad precio-oferta, la elasticidad precio cruzada de la demanda, entre otros, y la elasticidad precio-ingreso. Entonces vamos a ver cada uno de esos casos. Nosotros no vamos a tomar más tiempo estudiando esta unidad porque hay cosas que debemos precisar más concretamente, explicarlo de forma que ustedes lo comprendan claramente y puedan hacer por sí mismos la tarea y la práctica que está ya a disposición de ustedes en la unidad 2 de UAS Virtual. Bueno, entonces vamos a iniciar con algo que supongo, ¿verdad?, que todos hemos escuchado muchas veces en nuestras vidas y siempre asociamos a un lugar físico, que es un mercado. Un segundo. Todos asociamos a un lugar donde concurren muchas personas, a veces en nuestros países de forma muy caótica, en el espacio público, etcétera. Pero no, un mercado no es solo un espacio físico, el mercado puede existir de forma etérea, es decir, no hay un lugar en específico que organice a compradores y vendedores y por tanto un mercado no es más que aquel, eh, vamos a decir, ambiente, puede ser físico o no, en donde concurren vendedores y compradores de un producto o interactúan compradores y vendedores de un producto. Hay plataformas ahora mismo que sirven de intermediario en un mercado entre un ofertante y un demandante. Y ciertamente el comercio se ha convertido en una gran parte en un comercio electrónico. Y esto ha cambiado bastante la forma en cómo nosotros podemos ver se desarrollan y se organizan los mercados. En tal sentido, un mercado es un conjunto de transacciones, de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Este último concepto se adapta más a las realidades que estamos viviendo hoy. En la gráfica ustedes pueden ver un mercado muy bien organizado, un mercado agropecuario de un país desarrollado. Si ustedes van a Europa, Estados Unidos, puede que los vean de esa forma. Y ciertamente aquí los mismos productores entran en contacto directo con los consumidores de ese producto.
pero como ya les dije, el mismo desarrollo del mercado electrónico ha hecho que no sea necesario, ciertamente, eh, que tanto compradores y vendedores pues, puedan converger en un lugar físico, sino que interactúan a través de una plataforma o un espacio virtual, y las transacciones se dan a través del pago electrónico. Un mercado puede ser de distintas formas y hay de distintos bienes y servicios. Pero, por ejemplo, el que vamos a estudiar hoy, que es el mercado de bienes y servicios, trata sobre todo de mercancías, y las mercancías son físicas y los servicios no son físicos, son intangibles. Entonces, lo que veremos hoy es precisamente cómo en el mercado interactúan los consumidores y vendedores de bienes y servicios. Y está compuesto tanto por una oferta de bienes como por una demanda de bienes y servicios. Y el precio, que no es más que ese indicador que mide el valor, así como representa ese regulador de la escasez que nosotros ya hemos estudiado en la primera unidad. O sea, ya decíamos que la economía trata sobre todo de hacer el uso lo más eficientemente posible de bienes y servicios que son toda vez escasos. Entonces, los precios ayudan a asignar esos bienes escasos de acuerdo a su valor. Aquí podemos ver cómo interactúa, cómo se da la interacción dentro de un mercado de bienes y servicios. Algo bastante simple, pues se trata, ¿verdad?, de un mercado con un modelo de flujo circular. Los modelos no son más que una representación de la realidad simplificada. Y se utiliza mucho en economía las realidades simplificadas a través de los modelos, porque los modelos, como bien señalan, es una representación irreal, pero al mismo tiempo muy poderosa en términos explicativos. Y aquí tenemos el modelo de flujo circular en una economía, compuesta tanto por familias como por empresas. Familias y empresas. Y entonces tenemos de que hay un mercado de bienes y servicios y por otro lado un mercado de factores de la producción, que ya habíamos dicho que los factores de la producción son la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, las familias en este mercado tienen la función de comprar y consumir bienes y servicios, pero a la vez son los propietarios y los vendedores de los factores de la producción que ya hemos hablado que son imprescindibles para el proceso productivo. Entonces, las familias, siguiendo la flecha roja que indica el flujo de los insumos y los productos, aportan esos factores de la producción en este mercado, que es precisamente de factores de la producción. ¿Y qué sucede acá? Que las empresas contratan esos factores de la producción porque los necesitan para el proceso productivo, y una vez estos se conjugan en el proceso productivo, pues da como resultado un producto o un servicio determinado que es vendido en el mercado de bienes y servicios, que a la vez son adquiridos por las familias que los compran y que los necesitan para poder darle satisfacción a sus necesidades. Entonces, ya vemos que acá en el flujo de insumos y productos, estos circulan de forma circular, valga la redundancia, dentro de la economía. Pero si le damos seguimiento a lo que es el trazo o el flujo del dinero en la economía, vemos que esa venta de factores de la producción a las empresas significan un ingreso para las familias. Reciben ingresos en forma de ¿qué? En forma de salarios de los trabajadores, en forma de rentas y beneficios.
Y esos ingresos, evidentemente, se dedican al gasto para consumo de bienes y servicios, que al mismo tiempo significan un ingreso para las empresas. Y así sigue el flujo, tanto financiero como de insumos y productos en una economía real, pero en este caso utilizando este modelo de flujo circular que nos ayuda a entender de manera simplificada cómo funciona una economía. Por lo tanto, lo que podemos colegir de este ejemplo es que un mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. El mercado es una plataforma, es una creación misma de la sociedad y la interacción de los individuos en la economía. En los mercados, después de la creación o existencia del dinero, el intercambio es indirecto. Recuerden que antes de existir el dinero plástico o el dinero fiduciario, como lo conocemos hoy en billetes y monedas, lo que se utilizaba era el trueque, en donde había un intercambio directo de una mercancía por otra, pero esto tenía o tendía a la ineficiencia en el intercambio, porque para darse tal intercambio necesitaba existir una doble coincidencia de interés, es decir, lo que yo te quería intercambiar por otra cosa, tú tenías que quererlo, así como yo también. Pero el dinero eliminaba esta posibilidad porque todos tenemos dentro del contrato social, que no es más que la Constitución, que el dinero es oficialmente aceptado por todos hasta tanto se produzca una crisis en donde se pierda la confianza, ¿verdad? Porque todo depende de la confianza del consumidor y de la ciudadanía en los medios de intercambio. Cuando el intercambio se utiliza, el dinero, en dinero existen dos tipos de agentes bien diferenciados, los compradores y los vendedores. Y de eso se trata de manera general todo lo indicado con respecto al mercado. Hay diferentes tipos y clasificaciones de mercado a, de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, pueden existir, o sea, podemos clasificar los mercados de acuerdo a su área geográfica y dentro de esa área geográfica discriminar, por ejemplo, cuáles son locales, cuáles regionales, nacionales y mundiales. Los locales son los mercados que como por ejemplo se enfocan en el mercado de una comunidad, de un pueblo, etc. Los regionales tienen que ver ya con una demarcación un poco más amplia que incluye provincias e incluye una zona de un país determinado. Por ejemplo, en nuestro caso podemos hablar sobre el mercado de la región del Cibao. Hay áreas que son nacionales cuando ya tiene que ver con la demarcación de un país y mundiales que tienen que ver en el marco de las relaciones económicas internacionales. De acuerdo a lo que se ofrece, estas pueden también clasificarse en mercado de mercancías y en mercado de servicios. Dentro de las mercancías están cualquier tipo. En este caso solo presentamos el café y el cacao, pero puede ser el mercado, el mercado de vestidos o de tejidos o de aparatos eléctricos, electrónicos o cualquier otro que pueda ser catalogado como mercancía. Dentro del mercado de los servicios tenemos el mercado de trabajo, muy importante, porque en él es que se dan las relaciones de tipo laboral y la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, que es lo que determina el acceso a ciertos ingresos que son necesarios para la sociedad. Por el tiempo de formación, los mercados pueden ser de oferta instantánea, de corto plazo y de largo plazo. Los de oferta instantánea son aquellos que, como los productos perecederos, deben ser consumidos
de forma rápida, porque el tiempo de caducidad de estos productos es bastante corto. Lo de corto plazo, como el mercado de dinero, el corto plazo en economía, estamos hablando de 3 a 6 meses. O sea, eso es corto plazo en economía. El mercado de dinero es un mercado en donde confluyen el intercambio de, de monedas y además el que garantiza la oferta monetaria. Por ejemplo, el Banco Central, como organismo monetario oficial del Estado Dominicano, pues es el que se encarga de alguna forma, a través de la política monetaria, de regular este mercado. El de largo plazo son mercados de capitales, que es no solamente implica el mercado de dinero, sino de otros instrumentos como bonos, acciones, etcétera, que se transan en un mercado, ya sea de forma local, nacional o internacional. De acuerdo a la competencia, los mercados pueden ser de competencia perfecta, de competencia imperfecta, y otros tipos de mercado, por ejemplo, el mercado negro, que no es más que el mercado, vamos a decir, de cierta informalidad de productos. No, mercado negro es cuando se transan bienes de forma no bajo el radar, ¿verdad? De los mecanismos normales de un mercado lícito, sino que tiene mucho de lo que es el mercado ilegal, por ejemplo, la informalidad y otros mercados que están fluyendo, están emergiendo a la luz del quehacer económico. Decíamos que según su estructura, los mercados pueden ser competitivos siempre y cuando en este mercado haya muchos compradores y vendedores, de tal forma que ninguno de estos agentes de la producción que intervienen tanto a través de la demanda y la oferta pueden de alguna forma influir en el precio que dicta el mercado. O sea, son tantos que la salida de uno o que otro demandante u ofertante del mercado no va a influir en los precios finales. Los mercados de competencia imperfecta son aquellos cuya estructura están dominados por una empresa que domina sobre todo la oferta o la demanda de ese producto. O sea, hay lo que llamamos monopolios, ¿verdad? Y oligopolios y duopolios, que son estructuras de mercado que no hacen que esta estructura que llamamos mercado pueda funcionar de forma eficiente, porque cuando existe un solo productor, este decide la cantidad y el precio al que va a vender su producto, afectando la competencia y por ende afectando los intereses de los consumidores. Y los mercados intervenidos, que no son más que aquellos mercados en los cuales el Estado, por ejemplo, puede fijar los precios de forma particular. Este tipo de mercado lo podemos ver en República Dominicana, en el mercado de los combustibles, por ejemplo, que todas las semanas el gobierno define según una fórmula que es poca conocida y muy opaca en cuanto a la determinación de sus factores que la originan, determina los precios internos de todos los combustibles durante esa semana. O sea, no es un mercado que está, cuyos precios están definidos por la oferta y la demanda libre de los participantes en el mismo. Según la oferta, los mercados pueden ser monopolios si son controlados por un solo oferente. ¿Mm? Los monopolios es, por ejemplo, si usted tiene una empresa que es la que suple el servicio de cable, por ejemplo, en un pueblo, en una región, usted tiene un monopolio en esa región o esa localidad. Los duopolios
son estructuras de mercado que son controlados por dos oferentes. En el mercado internacional de sistemas operativos tenemos un duopolio, porque todos los celulares, independientemente de la marca, usan los sistemas operativos Android o iOS. Y hay pocos que puedan entrar al mercado de forma tal que puedan competir con estos dos monstruos gigantes de sistema operativo, del mercado de sistema operativo mundial. El mercado de las gaseosas, por ejemplo, es un oligopolio, porque ahí está Coca-Cola, Pepsi, pero que tienen también otros productos o gamas de productos. Y generalmente, estos son estructuras de mercado que son controladas por dos o más oferentes. Dos oferentes y no más de cuatro, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esta estructura de mercado? Que puede haber colusión. Y coludir es ponerse de acuerdo, porque dirían estas empresas, bueno, si nosotros competimos, habrá una carrera hacia la baja de los precios, que a nosotros no nos conviene, porque eso va a afectar nuestra rentabilidad. Entonces, coluden para poner unos precios parecidos de tal manera que todos ganen, sin que se llegue a la condición o al estadio de la competencia, que es lo que arruinaría de cierta forma su rentabilidad o ganancia. Lo ideal que en una economía de mercado haya libre competencia, lo que significa que la oferta está determinada por más de 5 oferentes. Y cuando hay más de 5, es posible que uno de ellos no decida coludir con el propósito de ganar espacio en la oferta de ese producto o ganar espacio en la conciencia y además en los gustos y preferencias de los consumidores. Y esto es beneficioso para la sociedad entera. Los mercados según tipo de demanda puede ser monopsonio. ¿Qué es un monopsonio? Es poco arguido o poco conocido ese concepto de monopsonio. Son mercados controlados por un solo comprador. Si hay un solo comprador de un producto, ese comprador puede definir el precio al que puede comprar y que le conviene comprar. Eso pasa mucho en los mercados agropecuarios, en donde existe un solo comprador y todos esos pequeños y grandes productores tienen que venderle a ese comprador porque es el único que existe para ese tipo de negocio. Sucede que aquí en República Dominicana hay empresas comercializadoras de cacao, de arroz, etcétera. Y los únicos que obtienen la estructura para exportar esos productos son ellos. Aquí existen una sola empresa o dos que exportan cacao hacia afuera. No pueden hacerlo los productores por sí mismos, sino que puede ser ROI Comercial o los mismos RICE. Y los productores tienen que venderle al precio que ellos digan. Entonces esto arruina al pequeño productor que no puede, por economía de escala, es decir, por la poca cantidad que producen, pueden poner precios atractivos, porque recuerden que entre mayor cantidad se produce, el costo, eso lo veremos más adelante, el costo por unidad desciende. Por eso los grandes almacenes, cuando le dicen cómprame en cantidad, le sale más barato, porque así pueden dividir el costo fijo entre el total o el volumen total de su venta o las mercancías. Pero también existen duopsonios, que son mercados controlados por dos compradores. Oligopsonios son mercados controlados por más de dos compradores y no más de cuatro y no más de cuatro. Y finalmente, la libre competencia,
que es donde concurren más de 5 demandantes. Decíamos que la razón de ser de un mercado es la existencia de la oferta y la demanda, porque la oferta y la demanda son las dos fuerzas que hacen que funcione todas las economías. Si no hay una oferta, no hay demanda. Si no hay demanda, la oferta pues se arruinaría. Entonces no habría negocio. Pero hay algo que tiene que ver, denme un segundo. Bien. Eh, Decíamos entonces que la razón de ser de un mercado es que existe una oferta y una demanda de bienes, pero algo muy importante dentro de un mercado es la función de los precios. Entonces, ¿qué significan los precios? Los precios son un regulador. Los precios significan ese factor que determina a cómo se transan estos bienes y servicios en una economía de mercado. Entonces, el análisis de la oferta y la demanda es nodal, es importante para nosotros poder predecir los precios y los niveles de producción en un mercado. Además, el análisis de la oferta y la demanda muestra cómo se resuelve la economía, los tres problemas fundamentales que existen en ellos. Esta oferta y demanda de productos, nosotros la podemos estimar utilizando tres elementos: ecuaciones, tablas o listas de oferta y demanda y las gráficas, que todas las vamos a utilizar en esta materia para nosotros poder estimar la oferta y la demanda. Entonces, pongamos como ejemplo cómo yo puedo estimar la cantidad demandada de un producto de acuerdo a las ecuaciones. Aquí tenemos que me dan dos ecuaciones. Una con la ecuación del precio, donde dice que P, que es el precio, es igual a 100 más 2Q, y la ecuación de la cantidad, que dice Q es igual a 8000 menos 2P. Me piden que sustituya el valor de P en las dos ecuaciones. ¿Dónde está P? Aquí en la ecuación de la cantidad y aquí en la ecuación de el precio. O sea, P la sustituyo en las dos ecuaciones. Partiendo de esto y sabiendo que aquí yo tengo que sustituir, ¿verdad? Q, donde está P. Entonces, Q es igual a 8000 menos 2 por 100 más 2Q. O sea, este valor de P que ustedes ven aquí, P igual a 100 más 2Q, yo lo voy a sustituir en la ecuación 2. ¿Mm? Y voy a determinar la cantidad demandada. Dame un segundo. Este yo lo voy a sustituir aquí. Y digo Q
es la ecuación de la cantidad demandada, es igual a 8.000 menos 2. Entonces, donde está P, miren P acá donde está en esta ecuación, yo voy a poner en su lugar 100 más 2Q. ¿Lo ven ahí? Entonces, sigo resolviendo mi ecuación. Q es igual a 8.000 menos 200 menos 4Q. ¿Por qué? 8.000, 8.000. Primero tengo que resolver esto acá. 2 por 100 es igual a 200, ¿verdad? 2 por 2 es igual a menos 4, porque negativo por positivo da negativo. Lo puedo a 4 y dejo Q. Si seguimos resolviendo, determinamos entonces que hay que despejar el valor de Q. Entonces, Q más 4Q, porque tengo que pasar menos Q acá, a esta parte. Y si pasa del otro lado de la igualdad, pasa positivo, cambia de signo. Entonces, 8.000 menos 200, ¿qué es lo que queda? 4Q más 4Q es igual a 5Q igual a 7.800, que 8.000 menos 200. Q es igual a 7.800 entre 5, porque 5 estaba multiplicando, pasa dividiendo, por lo que la cantidad estimada dentro de esa ecuación es 1.560 unidades. Bien, entonces las tablas o listas de oferta y demanda también nos ayudan a determinar la cantidad ofrecida y demandada y el punto de equilibrio. Y estas representan las diferentes relaciones entre las cantidades y demandadas y las cantidades ofrecidas de un bien para diferentes precios, manteniéndose todo lo demás constante. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, maestro, Sí, ¿de dónde adelante. salió el 5Q si no está allá arriba en la ecuación? Es que Cuba de por uno. Q vale por 1, eso es 1. Lo que pasa es que aquí no se, o sea, el 1 nunca en ecuaciones se pone, pero se entiende Exacto. que Q es 1. Entonces, cuando tú sumas Q más 4Q, te da 5Q. Ah, ok, ok, gracias. Ya, exacto. Entonces, vamos a utilizar tablas de lista de oferta y demanda y vamos a graficar también esa oferta y demanda y veremos cómo lo podemos hacer. Lo vamos a hacer más adelante. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Maestro, Sí, maestro. Ok, maestro, sí. solamente vamos a estar utilizando esa ecuación. No, van otras. Está bien. Vamos a utilizar otras, pero bajo esa misma lógica. Bien. Decíamos entonces que el rol de los precios es determinante en un mercado, porque es el indicador que va a determinar cómo los agentes intervinientes en el mercado se ponen de acuerdo. O sea, si ustedes van a cualquier mercado y dicen cuánto cuesta eso, o sea, es elemental tener esa información a mano y disponible, porque los precios es lo que va a indicar ciertamente qué tanto puede ser rentable un negocio para ti o qué tanto es asequible un producto para tu nivel de ingreso. Entonces, los precios coordinan esas decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. Y los precios estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que los precios, o sea, esos son los precios bajos,
estimulan el consumo, o sea, porque para los compradores un precio bajo significa un precio asequible para poder consumir esos bienes y servicios que necesitan. Pero además, para el productor, contrario al consumidor, un precio bajo es un precio que desalienta la producción, porque la rentabilidad, el margen de la rentabilidad baja, mientras que los precios altos tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. Si esto no fuera así, ciertamente la oferta y la demanda no pudieran controlar la economía en sentido general o el mercado en sentido general. Por eso es que decía Dan Smith que la mano invisible, pero cuando él se refería a la mano invisible, no era en el sentido literal, sino que los precios actúan en una economía de mercado como esa mano invisible que organiza la producción, organiza la demanda y la oferta de bienes y servicios en una economía. Por lo que los precios actúan como un mecanismo equilibrador del mercado. Vamos a estudiar primeramente lo que es la demanda. Y decimos que la demanda de un bien no es más que la cantidad de compradores que están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. O sea, todo aquel que tiene la disposición y los ingresos para poder comprar un producto es parte de lo que es la demanda de ese producto. Hay una ley que es verificable en economía, que es la ley de la demanda. ¿Y qué es lo que establece la ley de la demanda? Establece que si todo permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de un bien aumenta. Y todo lo contrario, también, si el precio de un bien disminuye, la demanda se incrementa. O sea, eso es lo que dicta la ley de la demanda. Y casi siempre es así en todos los mercados del mundo. Cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Cuando el precio disminuye, la cantidad demandada se incrementa. Por lo que la ley de la demanda se refiere a la relación inversa entre el precio y la cantidad de un bien. En el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada y todo lo contrario si se reduce el mismo. La demanda como factor importante del proceso de intercambio en el mercado está determinado por varios factores, además del precio del producto que ya acabamos de decir. O sea, el precio es el determinante más importante. Ahora bien, esto no quiere decir que hay otros elementos que influyen en la cantidad demandada de un producto o de un servicio. Además del precio de ese bien, la renta o el ingreso de un consumidor determina su capacidad de demanda. Si un consumidor X incrementa su nivel salarial, es esperable que esta persona pueda comprar más bienes que antes del incremento salarial, porque dispone de más ingresos para ello. Pero además de estos factores, los precios de bienes relacionados también influyen en la cantidad demandada de un producto, sobre todo si este producto tiene sustitutos cercanos. Por ejemplo, si los precios de los combustibles se incrementan, ¿qué pasaría con el precio de los vehículos en cualquier mercado? Sobre todo los precios de los vehículos que consumen o cuya movilidad es en base a combustible fósil. Lo que sucedería es que los precios de esos vehículos van a disminuir, porque su demanda disminuye, porque los precios de los combustibles persistentemente están muy elevados.
Y aquí podemos ver la relación entre los precios de bienes relacionados y la demanda de un producto que no tiene que ver prácticamente, es un producto diferente. Y eso pasa con los bienes también como, supongamos, el plátano. Si aumenta de precio el plátano, ¿qué va a pasar con la demanda de otros bienes sustitutos? Se va a incrementar porque los consumidores de plátano van a preferir yuca, batata u otros productos relacionados que no han aumentado de precio y que por el incremento de este producto del plátano van a ver incrementado su demanda de forma automática. Adelante. Winnie. Eso mismo pasa con el pollo actualmente. Como está tan elevado, pues ahora hay más demanda de otros productos como la berenjena y cosas así. Y son más baratos, más económicos. Exactamente, muy buen ejemplo. Ese es otro ejemplo de lo que pasa cuando los precios de bienes relacionados se mueven en una dirección impactando la demanda de un producto. Además de los antes mencionados, los gustos y preferencias también son importantes. Y los gustos de preferencia, déjenme decirle que se refieren sobre todo a aspectos muy subjetivos del consumidor y envuelven factores de tipo psicológico. Porque acá nosotros nos referimos a cuestiones que tienen que ver con las preferencias muy individuales de las personas. A pesar de que un producto aumente de precio, hay personas que mantienen fidelidad hacia ese producto consumiéndolo. Claro, si aumentan demasiado de precio, que se conviertan en prohibitivos para poder consumirlo, pues evidentemente que esos individuos que son muy apegados a las marcas tienden a dejar de consumirlo. Pero en el corto plazo no es así. Y eso pasa con ciertos productos, por ejemplo, electrónicos. Hay personas que son muy fans de los productos Apple, por ejemplo. Y ustedes ven que cuando sale un producto nuevo al mercado de esa compañía, hay personas que hacen filas y duran hasta días en filas, esperando la apertura a las ventas al público. Ya eso son cuestiones que escapan de la economía tradicional y se envuelven y, o sea, y hunden sus raíces en cuestiones de la psicología del consumidor. Y ahí es que va dirigido los esfuerzos de publicidad que realizan las marcas para generar algún tipo de fidelidad en los consumidores. Pero al mismo tiempo, las expectativas juegan un rol determinante en la capacidad de demanda de un producto. Y aquí es lo que sucede es que los consumidores se anteponen o se anticipan, mejor dicho, a cualquier reacción en el mercado con relación a los precios. Me explico, y esto pasa mucho en los mercados financieros, donde las expectativas a que un activo o una moneda o lo que sea aumente de precio, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los que tienen o quieren vender o quieren tener ese activo, que lo compran ahora a un precio bajo para que cuando aumente de precio, entonces ellos tengan una ganancia financiera neta, que después pueden deshacerse de esos activos generando una renta financiera producto de esa movida en el mercado. Y también pasa con algunos productos, por ejemplo el combustible. Si usted sabe que el combustible se va a incrementar la semana próxima, ¿qué usted hace? Consumir hoy porque es más barato. Adelante, Alondra. Sí, que eso que usted comentó
pasó a inicios de la pandemia, pero con las personas que comercializan mascarillas. No se les dio porque todo el mundo empezó a comprar mascarillas y a revender, pero sí hubo una parte que cuando, o sea, no aparecían las mascarillas, las vendían carísimas. Exacto, ellos jugaron con el acaparamiento, el agiotismo, la especulación. Y la especulación, tú puedes sacarle beneficio, pero a largo plazo, y mira lo que pasó, que ellos no previeron de que mucha gente iba a poder comprar eso en otros lugares o importarla o pedirla por internet, etcétera, que eso fue lo que hizo mucha gente. La compró en cantidad y entonces su negocio no tuvo el efecto que ellos esperaban, en donde querían especular con los precios. O sea, crearon una escasez y comenzaron a vender a precios exorbitantes. Entonces, las expectativas juegan ese rol y generalmente lo hacen de forma especulativa. Pero también el número de compradores influye en la demanda de un producto. O sea, si hay muchos compradores, evidentemente que la demanda será mayor. Entonces tenemos aquí, además del precio de un bien, que la cantidad demandada depende del ingreso o renta salarial, de los precios de bienes relacionados, de los gustos y preferencias, expectativas y número de compradores. Si nosotros graficamos lo que es esta curva que ustedes ven, o sea, esta tabla de demanda, recuerden que la demanda o oferta de un producto la podemos estimar a través también de tablas y gráficos. Entonces, en el libro de N. Gregory Mankiw, que es un libro muy instructivo sobre el estudio de la economía básica, principios de economía, ustedes van a encontrar este pequeño gráfico en donde se podría ver cómo es visualmente una curva de demanda. Y lo que vemos es que esta curva de demanda tiene una inclinación hacia abajo, o sea, una inclinación de aspecto negativo, porque pasa de estar aquí en un punto en la cúspide hasta que se vuelve a este punto en donde es el más bajo. Por eso tiene una explicación. Y la explicación la vemos acá en esta tabla. Decíamos, señores, que la demanda de un producto tiene pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que aumenta el precio de un producto, la cantidad demandada disminuye hasta hacerse cero, al punto de que nadie puede comprarlo. Entonces, eso es lo que refleja esta tabla. Entonces, cuando el precio es cero, se demanda la cantidad total. En este caso, en el ejercicio, dice vasos de helado, pero puede ser cualquier producto, berenjena, plátano, lo que ustedes quieran. En el ejemplo es vaso de helado. Entonces, cuando el precio es cercano a cero, es cero, todos consumen el producto. Pero en la medida en que va adquiriendo un valor, 50 centavos, ya hay 10 demandantes. $1, ya hay 8 demandantes. 1.50, 6. Cada vez que aumenta el precio de un producto, hay menos consumidores dispuestos a comprar. Y esto refleja lo que es la ley de la demanda. La ley que establece que si el precio de un bien se incrementa, la cantidad demandada disminuye. Si nosotros graficamos esta tabla, nos va a dar esta curva. Aquí en el precio siempre lo pondremos en el eje vertical de la gráfica. Precio del helado y la cantidad en el eje horizontal de la gráfica. Como acá la cantidad es 12, podemos perfectamente indicar en este eje del 1 al 12
la cantidad demandada. Entonces, decimos que al precio cero, la cantidad demandada de vasos de helado es 12, que es este punto, ¿verdad? Cero cantidad, cero precio, cantidad 12. 0,50 de precio, cantidad 10. Hay un eje de 90 grados que une estos dos valores, 50 centavos de dólar y 10 cantidad. Y ya tenemos el segundo punto. Si unimos cada uno de estos valores del precio y la cantidad, nos dará la unión de estos puntos que están aquí. Una vez se tienen esos puntos, se traza esa curva de forma lineal y ya nosotros ahí tendremos lo que es la curva de la demanda en este caso. ¿Alguna pregunta con relación a eso? No, maestro. Perfecto. Seguimos. ¿Qué sucede? Que la demanda de un producto se puede incrementar. La demanda no es estática. Si hay un aumento de la cantidad demandada cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implique un incremento de la cantidad demandada a consecuencia de la disminución del precio. O sea, si disminuye el precio de un producto, ¿qué va a pasar con esta curva de demanda? Que se va a desplazar de este punto P1, Q1, ¿verdad? Que era el punto anterior a ese incremento. Y entonces va a ocurrir un movimiento a lo largo de esa misma curva de demanda, de tal forma que ante la variación hacia la baja del precio de ese producto, la cantidad demandada del producto se incrementa, pasando del punto A al punto B. Eso es lo que significa o lo que pasa gráficamente cuando se incrementa el precio de un producto particular. Pero lo vamos a explicar más adelante. Pensemos en que si además de Catherine, por ejemplo, que es una consumidora de helados, aparece Nicolás en el mercado. ¿Cuál es la demanda del producto total del mercado? Suponiendo que Catherine y Nicolás sean los únicos. Lo que sucedería es que a los distintos precios, Catherine y Nicolás tienen una tabla de demanda diferente. Si queremos determinar cuál es la demanda del mercado, tenemos que sumar lo que Catherine y Nicolás demandan de vasos de helado a los distintos precios. Podemos hacer tanto la demanda como la curva de demanda de Catherine como la de Nicolás, partiendo de los valores que tienen sus respectivas tablas, de acuerdo a como lo hicimos en el gráfico anterior. La suma de la demanda de Catherine y Nicolás da la demanda del mercado, que también la podemos graficar y nos dará precisamente esta forma. Lo que quiere decir esto es que la demanda de un producto determinado en un mercado está compuesto por la suma
de la demanda de sus individuos que consumen ese producto. Esa es la intuición dentro de todo esto. Bien. Ustedes recuerdan que había dicho que además del precio del producto que se estudia para conocer su demanda, hay otros determinantes de la demanda. ¿Cuáles determinantes, además del precio, tiene la cantidad demandada? Que ya vimos. ¿Quién puede decirlo? Repita, maestro, por favor. Anteriormente, hace como 3 láminas, habíamos dicho que la cantidad demandada de un bien depende del precio de ese bien y depende de otros factores que determinan la cantidad demandada. ¿Quién me puede mencionar algunos de estos determinantes? ¿Está la rentabilidad? No. No exactamente. Está, le voy a dar una pista, el precio de bienes relacionados, ¿verdad? Está también el nivel de ingreso o renta del Gastos y consumidor. preferencias, maestro. Los gastos y Los preferencias, gustos y creo. preferencias, Las Y, expectativas. las y creo, expectativas, y creo que exactamente, esos son número el de, el número de Compradores. número de compradores. Ok. Entonces tenemos que cuando uno de esos determinantes diferentes del precio del producto afectan la demanda, gráficamente esta curva de demanda, en este caso D1, si es positivo el efecto en la demanda, desplaza la curva azul hacia la derecha. ¿Generando qué? Generando con esto un incremento de la cantidad demandada de helados. Por ejemplo, si una persona X ganaba 20,000 pesos y recibe un incremento de 20 a 30,000 pesos, ¿qué va a pasar con su curva de demanda? Su curva de demanda va a desplazarse hacia la derecha, manteniéndose el mismo precio del producto, porque el producto no fue de precio que incrementó o disminuyó, sino que los compradores o un comprador X tuvo un incremento en su ingreso que hizo que a igual precio pudiera demandar más productos, porque decíamos que el ingreso es uno de los determinantes de la cantidad demandada, por lo que si el ingreso o renta se incrementa la demanda del producto. Pero puede suceder también que esa misma demanda se ve afectado por los gustos y preferencias. Por ejemplo, si una noticia que puede ser un fake news o una noticia comprobada científicamente dice que el yogur es perjudicial para la salud, ¿qué va a pasar con esa información? Que puede afectar los gustos y preferencias del consumidor. Y esto hará entonces que esa curva de demanda que está situada en este punto donde está la curva azul se desplace hacia la izquierda, disminuyendo la cantidad demandada al mismo precio. Bien, veámoslos con algunos ejemplos. Desplazamiento
versus movimiento en la demanda. O sea, cuando ocurre un desplazamiento de la curva de demanda, como en este caso, y cuando ocurre un movimiento a lo largo de la curva. Esto es importante porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros analizar la demanda de un producto siguiendo la lógica de las gráficas. Y ponen un caso en el libro, que es el caso de los controles al cigarrillo. Ustedes saben que el consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud. Y ya se ha comprobado que el consumo intensivo de cigarrillos puede generar una propensión al cáncer de pulmón. Un segundo. Sabiendo esto, de que los cigarrillos pueden generar esta afección a la salud, los hacedores de política han implementado dos tipos de política, dos tipos de política pública para tratar de disuadir al consumidor para que deje de fumar. Y pueden haber dos tipos de política. La primera, que es en este caso la gráfica A, donde una política publicitaria, por ejemplo, donde se presenten casos de personas que han sido afectadas por el cáncer de pulmón partiendo del consumo indiscriminado de cigarrillos, de tal forma que eso afecta ¿qué? ¿Qué afecta la publicidad? Había dicho. En este caso, la publicidad que invita a los fumadores a dejar de fumar, partiendo de casos muy particulares donde gente se ven afectadas por cáncer de pulmón, por neumonía, etc. Esto afecta los gustos y preferencias del consumidor y eleva al mismo tiempo los niveles de conciencia ante el problema. Como eso, la campaña publicitaria para desalentar el consumo al fumar no afecta el precio del producto, ¿qué sucederá? Que la curva de demanda de cigarrillos va a desplazarse hacia la izquierda y va a pasar de D1 a D2, lo que desplazaría también el punto de equilibrio de ese mercado, reduciendo la cantidad, el número de cigarrillos fumados por día a igual precio, porque los gustos y preferencias no impactan los precios, impactan la psicología del consumidor. Por lo tanto, ocurre un desplazamiento de la curva, en este caso hacia la izquierda, porque el efecto en la demanda de cigarrillo es negativa porque lo desalienta. ¿Está claro aquí? Sí, maestro. Sí, Bien. profesor. La otra política que puede implementar el gobierno es poner impuestos. ¿Y qué afecta a un impuesto? ¿Afecta el precio? Afecta el precio. ¿Y cómo lo afecta? Incrementándolo. Incrementando ese precio. De tal forma que si ese cigarrillo normalmente cuesta dos por cigarrillo, por cajetilla, si le ponen un impuesto de 2 pesos, $2 a ese precio de mercado, el precio del mismo, en lugar de ser 2, va a aumentar a 4 por el impuesto. Fíjense que aquí no hay un desplazamiento de la curva, sino un movimiento a lo largo de la curva. Y eso pasa porque, a diferencia de acá, lo que afecta
en este caso, esta política, es el precio, no los determinantes de la demanda diferente al precio. Por lo que hay un movimiento a lo largo de la curva que lleva que la cantidad demandada de cigarrillos se disminuya, aumentando el precio en la proporción del impuesto que fija el gobierno. Aquí ambas políticas tienen el mismo efecto, pero por diferentes vías. En este caso se utilizó la publicidad para afectar, sobre todo, o incidir en los gustos y preferencias del consumidor, y en este caso se hizo a través de un impuesto que genera ingresos al Estado, pero cuya finalidad es precisamente la reducción de la demanda, sabiéndose la ley de la demanda, en la cual si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye de ese producto. Hay quienes critican la medida de incrementar los precios de algunos productos, en este caso del cigarrillo, diciendo que los cigarrillos son bienes sustitutos de la marihuana. Y si aumentamos el precio de los cigarrillos, ¿qué va a pasar? Que la cantidad demandada de marihuana, por ejemplo, se puede incrementar, entendiéndose que los cigarrillos y la marihuana son bienes sustitutos cercanos. Sin embargo, hay quienes opinan de que en lugar de que sean bienes sustitutos cercanos, la marihuana y el cigarrillo son en realidad bienes complementarios, en el sentido de que un mayor acceso a fumar cigarrillos alienta sobre todo a los más jóvenes a la práctica del fumar, lo que induce a experimentar con otro tipo de drogas más ligeras, en este caso, la marihuana. Entonces, aquí se está partiendo de diferentes lógicas. Por un punto se parte de que los bienes son sustitutos, por lo que un incremento del precio de los cigarrillos alienta al consumo de marihuana, y otro que dice entonces que en lugar de ser sustitutos son complementarios. Es decir, que si mantenemos los precios bajos de los cigarrillos, los más jóvenes, que generalmente tienen menos ingresos, acceden más fácilmente al consumo de cigarrillos, y esto lo induce al consumo de marihuana. Yo opino que este tipo de productos, sobre todo los alcoholes y los cigarrillos, deben ponerse el impuesto de tal forma que desaliente el consumo, aunque eso generalmente se hace en muchos países con fines recaudatorios, no con fines de proteger la salud de la gente. Pero bueno. En sentido general, las variables que influyen en los compradores tienen los efectos siguientes sobre la curva de demanda de un producto. Si lo que se altera o cambia es el precio del bien, lo que sucederá es un movimiento a lo largo de la curva de demanda, como vimos en el ejemplo del cigarrillo. Se pasa de un punto A al punto C, por ejemplo, pero en la misma curva de demanda. Si lo que cambia no es el precio, sino uno de los determinantes diferentes del precio de la demanda, es decir, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, los gustos, las expectativas o el número de compradores, lo que sucede es que este producto, la demanda de este producto se va a mover hacia la izquierda si el efecto es negativo,
y hacia la derecha si el efecto es positivo en la demanda de ese bien. Aquí, con respecto a la demanda, ¿alguna pregunta, comentario? No, profesor. Bien, es bueno que después, ¿verdad? Sobre todo en esta semana, ustedes lean el capítulo 4 o los capítulos que refieren al mercado de bienes y servicios en los libros que están en la bibliografía, que hay bastante. Hay más de 4 textos, pero les recomiendo el capítulo 4 del libro Principios de Economía, sexta edición, de Gregory Mann, para que entiendan ya con estas explicaciones, pero también producto de sus lecturas. En economía, y sobre todo en la demanda de un producto, se da lo que es el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Qué vienen siendo estos elementos que inciden en la curva de demanda sea decreciente de un producto y que haya una relación inversa entre el bien, precio del bien, cantidad demandada, y que pudiéramos explicar por el efecto sustitución y por el efecto renta? El efecto sustitución lo que indica es que si el precio de un producto determinado se incrementa, generalmente esto genera en el consumidor el efecto de sustituir ese producto que aumenta de precio por otro cercano, como el chocolate y el café, como el plátano y otros productos cercanos. El caso de la carne de pollo y otros tipos de carne. Aquí se produce el efecto de sustitución, que es lo que generalmente hacen los consumidores ante la racionalidad de que los precios se incrementen de ese producto, lo sustituyen por otro. El efecto renta es aquel que recoge la incidencia que genera el incremento de los ingresos de un consumidor. Entonces, ¿qué significa que un consumidor disminuya sus niveles de renta? El efecto que sucederá es que al disminuir sus ingresos, disminuye la demanda de todos los productos que es capaz de consumir o que consumía antes. Si incrementan los niveles de ingresos de ese consumidor, pues esto genera un efecto renta en el sentido de que demandaría otros productos acorde a su nivel de ingreso. Si una persona incrementa su nivel de vida, deja de comer productos baratos, generalmente productos procesados, etcétera, que tienen grandes cantidades de azúcar y sal, por ejemplo, y grasa saturada. Ciertamente, los niveles alimenticios de las personas lo determina su nivel de ingreso. Y eso afecta a la salud. Los alimentos procesados generalmente son más baratos que los no procesados. Y aunque hay casos particulares, generalmente las personas de mayor nivel de vida, en términos de ingresos, pues generalmente tienen mejores condiciones de salud por un asunto, por muchos factores, la alimentación, la vida sana, etcétera. En una economía hay diferentes tipos de bienes. El análisis, por ejemplo, de los cambios en la demanda cuando se altera la renta, es decir, los ingresos, no solo ilustra los desplazamientos de la curva de demanda, sino que permite clasificar los bienes en normales e inferiores. Entonces, ¿qué es un bien normal? No es más que aquel bien
que indica que cuando aumenta la renta de un individuo o el ingreso, estos bienes generalmente aumenta la demanda de estos bienes. O sea, ¿qué sucede generalmente todos los bienes de la economía son normales? El vestido, por ejemplo, los calzados, los vehículos, etcétera, son bienes normales. Se espera que los consumidores incrementen la demanda de estos productos a la medida que aumenta su nivel de ingreso. Pero sucede que hay bienes inferiores, que indican que cuando aumenta el ingreso de un individuo, esto lleva a la caída de la demanda de estos productos o servicios. El caso del transporte público es un bien inferior. Si el nivel de ingreso se incrementa, hay una posibilidad muy grande de que los usuarios de servicios de transporte público disminuyan la demanda del mismo. También los enlatados, por ejemplo, como la pica pica o productos que son muy, muy baratos, son bienes inferiores. Su demanda disminuye o cae cuando el consumidor incrementa sus niveles de ingreso. Porque ya va más a un restaurante, va más. Le estoy diciendo en forma general. Puede ser que hayan personas que no cambien. Por eso son casos atípicos, pero en general, la conducta del consumidor se direcciona de esta manera. Por lo tanto, la renta, el efecto renta, el efecto de incremento de los ingresos de los consumidores, determina si un bien es normal o es inferior. Entonces, hay otros productos que tienen que ver más con el efecto sustitución. Y estos son los bienes sustitutos, que son dos bienes para los cuales un incremento en el precio de uno lleva a un incremento de la demanda del otro. Si aumenta el precio del café o de las tazas de café, es muy probable que la demanda de chocolate caliente se incremente. Si aumenta el precio del pollo, por lo general, el precio o la demanda de la carne de res y de otros animales se incremente. Aquí estamos ante un bien sustituto. Pero también hay bienes complementarios, que no son más que dos bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a una caída de la demanda del otro. Como son bienes que se consumen juntos o que dependen uno del otro, cuando el precio de, por ejemplo, los combustibles se incrementan, ¿qué pasa con la demanda de vehículos, todoterreno, vehículos de alto cilindraje? Que disminuye. Porque el combustible y los vehículos son bienes complementarios, no sustitutos. Pero además hay bienes que son independientes, que no dependen de la relación alguna entre sí. O sea, eso es lo menos en la economía. Lo importante es saber cuándo estamos hablando de un bien normal o un bien inferior y cuándo estamos hablando de un bien sustituto o un bien complementario. La calidad de bien complementario indica que si el precio de un producto se incrementa, la demanda del otro producto se cae, porque son bienes que se consumen juntos. Vamos entonces a hablar sobre la otra parte, que es la oferta de bienes y servicios. Ya vimos la demanda, ahora vamos a ver la oferta. La cantidad ofrecida de un bien es lo que los vendedores quieren y pueden vender. La ley de la oferta establece que
ante un incremento, manteniéndose todo lo demás constante, cuando dicen manteniéndose todo lo demás constante, se refiere a todos los elementos que impactan la oferta a diferencia del precio. Entonces, si aumenta el precio de un bien, la cantidad ofrecida aumenta. Eso es lo que establece la ley de la oferta. Y la ley de la oferta expresa una relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Una aumenta, el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Porque si yo soy comprador, si yo soy vendedor, si el precio de mi producto se incrementa en el mercado, voy a querer vender más, porque hay más incentivo a la acumulación, al incremento del margen de ganancia. La curva de oferta, a diferencia de la demanda, tiene pendiente positiva, como lo vemos acá. Es decir, su precio se incrementa, la cantidad ofrecida del producto también se incrementa. Por eso tiene pendiente positiva, a diferencia de pendiente negativa como la tenía la demanda. Si graficamos estos precios con estas cantidades, nos dará esa curva que vemos acá, de pendiente positiva. Igual, si Ben y Jerry venden helados, la suma de ambos es la suma o el conjunto de la oferta del mercado. Si graficamos individualmente entre los productores de helado de ese mercado, nos dará una curva de oferta de Ben y otra de Jerry, pero al sumarla también nos dará una oferta de mercado diferente. Al igual que la demanda, la oferta se puede desplazar a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cuál determinante de la oferta se ve afectado, que no sea el precio. Si ocurre, por ejemplo, una nevada, ocurre un ciclón que afecta la producción agropecuaria de un país, por ejemplo, pongamos el ejemplo del plátano, destruyó la producción de plátano. ¿Qué va a pasar con la curva de oferta de plátano de ese mercado? Que va a desplazarse hacia la izquierda, disminuyendo la cantidad de plátanos en el mercado, pero esa disminución genera un incremento ¿de qué? De los precios. Veremos después con la interacción de oferta y demanda qué sucede. Pero si sucede por el contrario que se genera un avance técnico que aumenta la productividad de la producción, eso desplaza la curva de oferta de ese producto hacia la derecha, incrementando la cantidad ofrecida. Los determinantes de la oferta son el precio del bien o servicio, evidentemente, el precio de los insumos para producirlo, es decir, si incrementan los insumos de la producción de helados, por ejemplo, el azúcar o la leche, eso va a disminuir la cantidad ofrecida, porque eso va a impactar la cantidad ofrecida, ¿verdad? A través del precio de los insumos. La tecnología, que es la forma en que se produce o se aplica esta producción con elementos de avanzada técnica, puede ser positiva para la cantidad ofrecida de ese producto. Si la tecnología avanza, pues se produce más. Las expectativas también es uno de los factores que impactan la oferta. Si mañana o en la próxima semana pronostican los mercados de que habrá un incremento del dólar, por ejemplo, por X o por Y, o del tipo de cambio, ¿verdad?
¿Qué usted cree que va a pasar en ese mercado? Y sé que mañana estarán más caros. ¿Qué va a pasar? O sucederá que yo voy a querer comprar dólares más barato hoy para que en una semana, si yo lo adquiría el 55 por 1 y la semana próxima se pronostica en 60, yo voy a adquirir dólares y me voy a ganar esos 5 puntos de margen por el incremento sencillamente del tipo de cambio. Estas son medidas especulativas porque yo no estoy produciendo nada, sencillamente estoy jugando con las expectativas en base a la oferta y demanda del producto o del bien o del activo. El número de vendedores también impacta la oferta de un producto, por lo que la cantidad ofrecida tiene como determinantes el precio del bien, el precio de los insumos, la tecnología, las expectativas y el número de vendedores. Tengan eso bien presente. ¿Cuáles variables influyen en la oferta? Ya habíamos dicho. ¿Y cómo esto impacta la curva de oferta? El precio del bien representa un movimiento a lo largo de la curva de oferta, porque lo que cambia es el precio del bien. Pero si no cambia el precio del bien y lo que cambia son los demás determinantes de la oferta, como el precio de los insumos para producirlo, la tecnología aplicada al proceso de producción, las expectativas que juegan con lo esperable y el número de vendedores, todos estos elementos desplazan la curva de oferta. Si el precio de los insumos disminuye, ¿cómo desplaza la curva de oferta? Hacia la derecha, porque con igual cantidad voy a poder, o sea, con igual cantidad de insumos voy a poder producir más. La tecnología siempre tendrá un efecto positivo en la cantidad ofertada. Las expectativas pueden retraer la oferta o pueden incrementarla, dependiendo de cuál sea el efecto neto. Y el número de vendedores, evidentemente que si aumenta el número de vendedores, la cantidad ofrecida va a incrementarse. Y lo contrario si disminuye. Entonces, debemos partir aquí de que tanto la oferta y la demanda, como al principio ya les expliqué, son las dos fuerzas que confluyen en el mercado. Y estas dos fuerzas de mercado, al interactuar una y otra, determinan el punto de equilibrio del mismo. ¿Qué es el punto de equilibrio del mercado? Es la situación en la cual el precio marcado por el mercado llega al nivel en el cual la oferta y la demanda prácticamente confluyen. El precio de equilibrio, precio que vacía el mercado, es aquel en que la cantidad demandada es igual a la ofrecida, por lo que es el precio de equilibrio del mercado. Y la cantidad de equilibrio es la que es determinada por ese nivel de precio de equilibrio. La cantidad de equilibrio es donde la cantidad ofrecida y la demandada al precio de equilibrio se interceptan, o sea, se hacen igual. ¿Y cómo podemos ver en la intersección de ambas curvas de oferta y demanda? Entonces, hay una ley que es la ley de la oferta y la demanda que establece lo siguiente. El precio de un bien cualquiera se ajusta
para llevar al equilibrio la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de dicho bien. Eso solamente sucede en mercados que son competitivos, hay que decirlo así. O sea, el equilibrio del mercado se da en mercados competitivos, es decir, en donde hay muchos compradores y vendedores que no pueden influir de manera individual en el precio del mercado. Gráficamente, podemos ver el equilibrio del mercado en el punto en el cual la curva de demanda y la curva de oferta se unen. Aquí el precio de equilibrio es 7 vasos de helado. Es la cantidad de equilibrio que diga. Y el precio de equilibrio vienen siendo $2 o 2 pesos. Gráficamente, el equilibrio se determina en este punto. Y ustedes ven. Bien, aquí tenemos que determinar lo que es el equilibrio con algunas funciones o ecuaciones. Bien, vamos a ver. Nos dan estas dos ecuaciones, una de la cantidad demandada y otra de la cantidad de oferta. Oferta y demanda. Entonces, las funciones de demanda siempre tienen el signo negativo, porque el precio es inverso, o sea, tiene una relación inversa con la cantidad demandada. Y las funciones de oferta tienen signo positivo porque hay una relación positiva entre el precio y cantidad. Entonces, como lo que queremos buscar es el equilibrio de ese mercado, lo que hacemos es que igualamos estas dos ecuaciones, como la cantidad demandada y la ofrecida deben ser igual. Lo que se hace es que se igualan ambas ecuaciones. Se quita estos dos elementos, se pone la cantidad demandada en este caso igual a la cantidad ofrecida, porque es en este punto que nosotros queremos llegar. Entonces, si nosotros determinamos los valores de estas dos igualdades, vamos a llegar que el precio será 36. ¿Cómo lo hacemos? Ajá, 280 menos más 100 es igual a 2P más 5P. Se hace un poco difícil escribir con esto. Bien, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, ese 280 se queda acá. Pasamos los términos semejantes a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí 100 pasa restando aquí, ¿verdad? Son 180 aquí. Menos, en lugar de más es menos. Entonces queda 2P y como 3P está negativo, pasa positivo al otro lado de la igualdad. Entonces, siguiendo resolviendo esto, 280 menos 100 da 180. Igual a 2
más 3P da 5P. Entonces, aquí podemos decir que P es igual a 180 entre 5, y eso nos da 36. ¿Vieron cómo llegamos ahí? Sí, maestro. No hay problema, ¿verdad? Despejando a P, determinamos que ese es el precio de equilibrio 36. Entonces ya tenemos el precio. Entonces, podemos definir cuál es la cantidad de equilibrio. Si ya tenemos a P, ¿verdad? Sustituyendo P en alguna ecuación de esta que queramos, cualquiera que utilicemos. En este caso, se utilizó la demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir P en esa ecuación, que sería 280 menos 3. Sustituimos P, que ya sabemos cuál es el valor, 36. Entonces 80 menos 3 por 36, eso da, déjame ver, le digo ahora, eso da 108. Entonces 280 menos 108 da 172. ¿Cuál es la cantidad y el precio de equilibrio de ese mercado? 36 el precio de equilibrio y 172 es la cantidad de equilibrio. Quedó algo incomprendido en esta parte. No, profesor. No, maestro. Bien, entonces vamos a borrar esto. Bien. Sucede, señores, que a veces los mercados no están en equilibrio, ¿verdad? Eso sucede con frecuencia. Entonces, cuando no están en equilibrio, sucede que puede haber o un excedente o una escasez del producto. ¿Cuándo se produce un excedente? Se produce sobre todo cuando los compradores, por ejemplo, tienen un precio, los vendedores tienen un precio que está por encima del precio de equilibrio. ¿Mm? Y como el precio está por encima del de equilibrio, ¿qué sucede con los productores cuando aumenta su nivel, cuando aumenta el precio del producto? Que tienen la inclinación a producir más para ganar más, ¿verdad? Entonces, como la demanda a ese precio, que es 250, es 4, como lo pueden ver aquí, esta es la cantidad demandada a ese precio de 250 y la cantidad ofrecida a ese precio es 100. Por lo que la diferencia entre la cantidad demandada de ese producto a ese precio y la cantidad ofrecida
de ese producto a ese precio tienen una diferencia que viene siendo un excedente, porque el nivel de producción o de oferta en el mercado está por encima de lo que ese mercado puede consumir a ese precio. Entonces, este desbalance es un excedente de producción. ¿Cómo se borra este excedente? ¿Cómo podemos eliminar este excedente? ¿O cómo el mercado elimina este excedente? Llevando de manera automática, produciéndose este excedente, el precio a su punto de equilibrio, que es 2. Inmediatamente el precio disminuye de 2.50 a 2, porque esos productores no van a poder vender al precio de 2.50 ese excedente. Por lo que van a tener que bajar el precio. ¿Para qué? Para que estos que no pueden comprar a ese precio puedan consumir el excedente y regresar el mercado a su punto de equilibrio. Por eso se dice que el mercado automáticamente, sobre todo en mercados competitivos, busca su equilibrio. La oferta y la demanda buscan su equilibrio. Entonces, puede suceder también lo contrario. Puede producirse escasez. Y eso se da cuando el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio. Aquí hay un exceso de demanda porque a ese precio muchos compradores van a querer comprar porque es más barato, pero a ese precio los productores no van a vender todo lo que quisieran, porque muchos no van a vender porque ese precio no es rentable para ellos producir. Lo que se va a generar es una escasez del producto. Mucha gente queriendo comprarlo o adquiriéndolo, pero pocos van a motivarse a producir a ese precio porque no es rentable. ¿Qué hacen estos que están produciendo a este nivel? ¿O qué hace el mercado ante esta situación de escasez? Que incrementa el precio, llevando el precio al equilibrio del mercado y eliminando esa escasez. Por eso Adam Smith establecía que la mano invisible del mercado, es decir, los precios, guían las decisiones de compra y venta en el mercado, eliminando las asignaciones ineficientes como son el excedente y la escasez del producto. Hay situaciones que no se deben tanto a oferta y demanda, sino a logística, a una serie de elementos, como está pasando en el mercado internacional actualmente con algunos commodities. O sea, el desacople entre oferta y demanda que produjo la pandemia hizo que una vez entrado el proceso de recuperación y de apertura en muchos países, la demanda se incrementó de todos los productos, commodity, dígase trigo, maíz, petróleo, pero las cadenas de suministro no pudieron adaptarse a ese incremento de la demanda, por lo que la oferta se vio disminuida, generando ¿qué? Una escasez que hizo que los precios se dispararan, como estamos ahora en estos momentos con el petróleo y muchos productos como el trigo, maíz, etcétera, que ha encarecido los productos internos que utilizan insumos alimenticios importados. Entonces, esto es un análisis muy importante para nosotros entender cómo funciona una economía. Si sabemos cómo se manejan la oferta y la demanda, cómo reaccionan ante distintas situaciones de mercado, sabremos tener un análisis un poco más
elaborado que el común de las personas, que simplemente dicen, que aumentó las cosas, pero no saben el por qué. Por eso es importante leer las noticias y sacar las conclusiones de acuerdo a las herramientas de análisis que nos da la oferta y la demanda. ¿Qué sucede? Que también, déjame ver, ¿qué hora es? Bueno, fíjense, nos quedan unas cuantas láminas. Yo lo que es indicaría es que lean el capítulo 4 de oferta y demanda y lo dejamos aquí. Lo que puedan ir resolviendo de la práctica, lo van resolviendo. Porque nos queda todavía una parte importante del contenido de la materia. Nos falta de elasticidad, etcétera. Y eso lo vamos a dar la otra semana. Sí. Ok, maestro, no hay problema. De acuerdo. Entonces, Está bien léanse lo por que lo tiene demás. que ver con oferta y demanda. Bien. Ok. De acuerdo. Maestro, diga cómo se llama el libro, que se me olvidó porque hay muchos libros que dicen principios de economía. Ok. Es el que dice N. Gregory Mankiw, ese autor, Mankiw. Capítulo 4. Y Su vayan, séptima edición. séptima edición, ¿qué dice? Bueno, pues la última edición. ¿Alguna pregunta adicional? No, profesor. De acuerdo. Pues nada, jóvenes, adelante y nos vemos la próxima semana. La próxima Gracias. semana podríamos ver si, yo le diría, ¿verdad? Si podemos hacerlo los 2 días o uno. Hay veces que tendríamos que hacerlo 2 días para avanzar. Stacy. Maestro, por ejemplo, si usted ve que el contenido ya es muy largo, así como este, usted puede darnos la mitad el martes y la mitad el miércoles para ir como que tanta información el mismo día, si o por lo menos si usted lo desea, sí. Está bien, no hay problema. Como es mejor para que ustedes comprendan, porque la idea es que ustedes puedan asimilar. Ese es mi objetivo. Entonces, nada, lean y estudien, señores. Eso les va a ayudar a comprender mejor. Y vean los videos también. Yo les cuelgo videos. Vean otros videos también en otras. Hay mucho en YouTube sobre esto de oferta y demanda. O sea, ustedes lo pueden también consultar. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Un placer, maestro. Ok, Bye. Que tengan un buen día. igual.